En esta ocasión compartimos una enseñanza que titulamos 5 cualidades de Jesús, nuestro Salvador. Y está basada en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos del 45 al 56. El milagro que Jesús hizo cuando alimentó a 5,000 hombres, más todas las mujeres que hubiera ahí y todos los niños, con tan solo unos pocos peces y unos pocos panes, estimuló en los judíos una euforia revolucionaria con la intención de destronar a Herodes y poner a Jesús en su lugar como rey. Pero es porque ellos no querían, no solamente ellos, pero es porque ellos no querían un Salvador, sino algo así como lo que hoy conocemos, un evangelista de la prosperidad que les diera la sanación que Jesús les estaba dando, les hiciera los milagros que Jesús estaba haciendo, echar afuera los demonios que Jesús estaba echando, y la prosperidad, sin tener que trabajar, ellos poder comer y beber hasta saciarse solo por seguirlo. Además de entregarles como pueblo de Israel una posición de privilegio y supremacía sobre el resto de las naciones. Esto es lo que ellos seguían en la persona de Jesús. En el Evangelio de Juan se registra, sin que lo vayamos a ver, solamente lo menciono, que viendo Jesús la voracidad de ellos, el interés de ellos, la conveniencia de ellos, los confrontó diciéndoles: ustedes me buscan no porque vieron las señales, sino porque les di de comer. Estuvo fuerte, ¿no? Ellos no entendieron el significado del milagro de la multiplicación de los peces y los panes, que en realidad era una señal que apuntaba hacia Jesús como alguien que vino a reconciliarnos con Dios y a restaurar lo que el pecado nos había quitado. En cambio, lo vieron como uno que podía implantar algo así como el más maravilloso y excelente programa de bienestar social para los judíos en el mundo. Solo porque somos judíos, ahora sí vamos a ser supremos en el resto de las naciones y no nos va a faltar absolutamente nada. La primera cualidad de Jesús como nuestro Salvador es que Jesús es un Salvador lleno de sabiduría. Y esto lo vamos a comprobar en los versos 45 y 46. Vamos a ver el verso 45 que dice: Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dice que enseguida, apresuradamente, cuando Jesús vio que la multitud venía con la intención de hablar con él para hacerlo rey, Jesús forzó a sus discípulos a entrar en la barca y no ser testigos de esta intención de la gente para con Jesús de tomarlo y hacerlo rey.
Esto porque Jesús sabe la fragilidad de sus discípulos, sabe que ellos también son judíos y que son vulnerables a dejarse engañar por la carne de toda esta gente que viendo la oportunidad de rebelarse contra el imperio romano en la persona de Jesús y quitar a Herodes como rey sobre ellos y poner a Jesús, pues a lo mejor los discípulos podían confundirse, podían desviarse del propósito para el que Jesús los había hecho discípulos y los había constituido en apóstoles, y mejor Jesús los empujó dentro de la barca y los puso a salvo, pidiéndoles que por favor fueran ellos delante de él al otro lado de la ribera y lo esperaran en Betsaida. Y les explicó: en tanto que yo despido a la multitud. Como dijimos, en esta cualidad número 1, Jesús es un Salvador sabio, que siempre sabe qué hacer. Y en este caso vemos que forzó a sus discípulos para que no fueran afectados por las intenciones políticas de la multitud, porque Jesús sabe que justamente la noche anterior a su crucifixión, todavía ellos estarían discutiendo entre sí acerca de quién sería el mayor y quién ocuparía tal o cual posición, quién se sentaría a su diestra y quién a su izquierda. Lo cual habla de su inmadurez, lo cual nos deja ver que eran judíos que esperaban que el Mesías, si era Jesús, estableciera un reino con un gobierno terrenal y ellos ser su gabinete, sus secretarios de Estado. Por lo tanto, ¿cuánto podría afectar a los discípulos ver que una multitud pretenden hacer rey a Jesús? Bueno, vamos a ver ahora el verso siguiente, el 46, que dice así: Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Número 1, Jesús puso a salvo a sus discípulos. Número 2, Jesús despidió a la multitud. Y número 3, Jesús se apartó al monte a orar. Jesús siempre sabe qué hacer. Es un Salvador lleno de sabiduría. Él sabe qué hacer en cada circunstancia. Si te dan la noticia que tu familiar se enfermó, que se cayó, que se accidentó, que lo secuestraron, que pasó esto, que pasó aquello, que te van a correr, que tu liquidación, que pases a recursos humanos, Él siempre sabe qué hacer con nosotros, sus discípulos, en cada circunstancia. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, y por ninguna razón debemos perder nuestro sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Como dijimos, por un lado puso a salvo a sus discípulos, por otro despidió a la multitud y finalmente supo que tenía que ir a orar. Orar por él, orar por sus discípulos y orar por aquellos que creerían en él por la palabra de ellos más adelante. El problema con nosotros es que muchas veces lo que creemos que es mejor no concuerda con lo que Jesús opina al respecto. Y es que parecía que por fin el momento había llegado, porque desde el principio Jesús les había anunciado: el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Entonces parecía, con la respuesta de la multitud que querían a Jesús hacerlo rey, que por fin se estaba cumpliendo ese día y que a partir de
pocos momentos que él lo aceptara, se establecería este reino de los cielos en la tierra. Ellos no entendían que el reino se inauguró ya desde el bautismo de Jesús, pero es un reino en el corazón, no un reino en el gobierno. Ahora, el nombre de Jesús en ese momento era todo un éxito. Todos parecen estar de acuerdo en rebelarse contra Roma, unirse a Jesús contra Herodes y proclamarlo rey. ¿Se acuerdan cuando Jesús entra en Jerusalén montado sobre un asno? Que la gente grita, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque ellos pensaban que Jesús, ahora sí, al llegar al templo, inauguraría su reino político. Entonces, el tiempo para ellos parece propicio para hacerse por fin del reino predicado, del reino esperado por siglos, predicado y anunciado por los profetas y creído por los judíos. La pregunta ¿es el mismo reino el que Israel esperaba que el que Jesús predicaba? ¿Sí o no? No. Su meta no era llegar al trono como ellos creían, sino al Calvario, a la cruz. Caso contrario, Jesús advirtió, en el mundo, les dijo a sus discípulos, tendrán aflicción. No les dijo, tendrán supremacía, tendrán privilegios, no. Tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, de esta manera, comprobamos que la cualidad número 1 registrada en esta porción del Evangelio de Marcos del Señor Jesús es que Él es un Salvador lleno de sabiduría. Cualidad número 2, Jesús es un Salvador que vela por los suyos. En el verso 47 encontramos: Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Notemos los elementos. Era de noche. 2, los discípulos estaban en medio del mar. Y 3, ¿dónde estaba Jesús? En tierra. Encontramos en este pasaje 3 elementos. Jesús a unos 4 o 5 kilómetros de distancia de donde se encontraban sus discípulos en medio del mar. Además, estaban enfrentando problemas otra vez. ¿Cuál dijimos que es la cualidad número 2? Jesús vela por los suyos. El Señor sabe lo que a ti te duele, lo que a ti te acaban de informar, lo que tú tienes que pagar, lo que a ti te va a pasar al dar la vuelta en la esquina. Él lo sabe todo y lo tiene todo bajo control. ¿Qué está haciendo Él? Orando. Está orando por Él y está orando por nosotros, que nuestra fe no falte. ¿Y Él sabe en dónde nos encontramos? Sí, pero es de noche. Y las olas y la oscuridad ocultan la barquita sin velas. Entonces, uno se siente solo, abandonado a sus fuerzas, y a veces ese evangelio que creímos de ayúdate que yo te ayudaré, en el que creemos que Jesús nos salvó y ahora sí, hazle como puedas. Ahí están mis leyes, trata de cumplirlas y que Dios te ayude. No, Él dijo, nunca los dejaré y nunca los desampararé. Parece estar lejos, pero está cerca. ¿Por qué? Porque la oración quita las distancias. Él está con nosotros. Y dice a continuación el verso 48.
Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. A mí me llama mucho la atención que Jesús quería adelantárseles, es decir, quería que lo vieran. Ellos estaban en problemas, dice, remando con gran fatiga porque el viento les era contrario. Y la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que los discípulos estaban en problemas? ¿Porque obedecieron a Jesús o porque lo desobedecieron? ¿Por qué creen? Porque lo obedecieron. Es decir, que aun cuando obedecemos, hay problemas. Como lo hemos dicho, si con Dios es difícil, sin Dios es imposible. Pero en la obediencia hay bendición. Y como ellos están obedeciendo, están en la mira del Señor. No hay luz, hay olas altas, pero el Señor tiene un GPS con el que tiene bien localizados a los suyos, a los que son suyos. Clama a mí, ¿y qué dice? Yo te responderé. La señal que lo llama es nuestro clamor. Él no es sordo y su brazo no se ha acortado para salvar. Solo que no debemos estar tan desanimados, tan desvalidos como para dejar de invocar su nombre. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué idea les da la palabra invocar? Clamar, llamar, gritar, ¿verdad? Entonces los discípulos estaban haciendo exactamente lo que Jesús los había forzado a hacer. No lo dejaron porque ellos quisieran dejarlo, lo dejaron porque Él los obligó, los forzó, los empujó al interior de la barca. Por tanto, estaban en problemas porque obedecieron a Jesús. ¿Estamos todos de acuerdo en este punto? Pregunta: ¿creen ustedes que a pesar que ellos estén enfrentando dificultades, Dios esté en control de las cosas? Por supuesto. La gran fatiga, así como se menciona aquí, que con la que ellos remaban, se puede traducir como atormentados. Estaban remando grandemente atormentados. Es decir, nosotros a veces estamos muy agobiados por la noticia, nos sentimos impotentes, nos sentimos que tenemos que hacer algo y no tenemos cómo hacerlo, no podemos ir, no podemos ayudar, no podemos mandar ayuda, no podemos dar una mano de consuelo, una palabra, y nos atormentan estas cosas. Bueno, esa era la condición de los discípulos obedeciendo al Señor. Nosotros aún así en esta impotencia nos esforzamos por no enojarnos, por no irritarnos, por no contestar mal, por no desobligarnos de nuestras responsabilidades, por no descuidar nuestra familia, por no descuidar nuestro trabajo, de sacar las cosas adelante, porque somos la sal de este mundo y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El problema es que estamos remando con nuestras fuerzas, y es lo correcto. Debemos hacer lo posible por honrar a Dios, por seguirlo obedeciendo, aunque no podamos, aunque sintamos que ya no tenemos más fuerzas. Pregunta: ¿es la voluntad de Dios el gran tormento que los discípulos están experimentando, tratando de mantener la nave en rumbo y no pudiendo? ¿Es la voluntad de Dios? Sí. Tú quieres sacar adelante tu matrimonio, pero las cosas se ponen bien complicadas. Tú quieres sacar adelante tu trabajo, quieres llegar a tiempo, quieres hacer las cosas bien, pero el ambiente se pone bien pesado,
hay muchas distracciones, mucha confusión, mucha irresponsabilidad. El que tenía que darte estos datos, el que tenía que hacer tal tarea, que no lo hicieron, que se le olvidó, que no se ha reportado, que no sabe si sí, no sabe si no, y a ti el jefe te está exigiendo una respuesta. Pregunta: a pesar del caos, ¿Dios tiene el control? Claro que sí. Y algo parecido ocurrió con Lázaro. Cuando, estando gravemente enfermo y a punto de morir, sus hermanas mandaron llamar a Jesús. ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Quién me dice? Se murió. ¿Por qué? Porque Jesús llegó 4 días después. Pregunta: ¿Jesús llegó tarde? No. ¿Qué aprendemos? Que Jesús vela por los suyos. Como Jesús dijo: el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y hay gente que aunque esté viva, está muerta, porque no cree en Él. Y a veces nosotros queremos que Dios le respete la vida al que se rehúsa a creer, cuando lo principal no es que vayamos a orar por su salud. Lo principal es que vayamos a orar por su reconciliación con Dios, porque viva o muera, tiene una garantía en la eternidad. Pero si muere sin estar reconciliado con Dios, tiene una garantía en la eternidad, pero negativa. Y ese es el amor de Dios, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, no el que se porte bien. La salvación no es por obras, no el que moralmente sea bueno y ya no ande en las andadas. No, tú necesitas creer en Jesús y andar como es digno de su salvación, demostrarle al mundo que tú eres cristiano por tus obras. No eres salvo por obras, eres salvo para buenas obras que Dios preparó para que andemos en ellas. Por lo tanto, Jesús es un Salvador que vela por los suyos. Nos ve remando con gran fatiga, tratando de mantener nuestra vida en rumbo, de no maldecir, de no dejar de congregarnos, de no decir sí cuando debemos decir no, aunque nos estén presionando, amar al Señor sobre todas las cosas. Él nos lo mandó y nosotros luchamos por mantenernos en el rumbo, y aún así no podemos llevar nuestra barca al otro lado de la ribera como quisiéramos. Y nos ve, no porque es omnisciente nada más. Acuérdense, había oscuridad, había olas, estaban en medio del mar, pero Él sabía exactamente en dónde estaban sus discípulos. Pregunta: ¿cómo es que Él llegó exactamente a donde ellos estaban? ¿Y cómo es que se les quiso adelantar? ¿Para qué? Para que lo vieran y supieran que Él estaba ahí y consciente y velando por ellos. Entonces, más que por omnisciente, Jesús nos cuida porque nos ama, porque nos tiene en la palma de su mano y nos cuida como a la niña de sus ojos, porque nos ama. Y su ayuda, estoy ciertísimo que nos llegará en el momento oportuno, aunque para nosotros sea 4 días tarde, como ocurrió con Marta. Lo importante no es que Lázaro resucite, porque Lázaro revivió y volvió a morir. Lo importante es que Lázaro ¿qué? Crea, se reconcilie con Dios y se salve. Cuando tú tienes salvación, entiendes este punto. Cuando no tienes salvación, te obsesionas porque sanen a tu enfermo, porque le den trabajo a tu desempleado, porque se restaure tu matrimonio lleno de infidelidades, vicios, necesidades y pleitos. Si Dios se tarda, es porque nos está librando de la autoconfianza que tenemos en nuestras fuerzas. Ellos eran marinos expertos, ¿cierto o falso? Y no podían. ¿De qué los está librando el Señor cuando permite que el viento se les oponga y no les permita llegar al puerto como ellos lo habían planeado? Los está librando de confiar en sus propias
fuerzas. Cualidad número 3. Jesús es un Salvador todopoderoso. En los versos 49 y 50 dice: Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tengan ánimo, yo soy, no teman. Viéndole ellos andar en el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. La palabra gritaron está muy suavecita. En el griego original es chillaron, de terror, de pánico, de espanto, como niñitas. Imagínate, si Jesús hubiera llegado nadando 4 o 5 kilómetros en la noche y saber exactamente en qué punto del mar se encontraban, pues eso habría sido una extraordinaria proeza humana. Pero llegó caminando sobre el agua, caminando. ¿Quién puede caminar sobre el agua? Solo Dios, nadie más. Entonces, ¿por qué Jesús llega caminando sobre el agua y se muestra para que todos claramente lo vean? Porque Él quiere demostrarnos que es Dios, que para Él no hay nada imposible. Como lo vimos en la cualidad 2, Él vela por los suyos, y como lo estamos viendo en esta cualidad 3, es un Salvador todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Para Él no hay nada imposible. ¿Cómo supo Jesús exactamente en dónde estaban sus discípulos? ¿Por omnisciencia o por amor? ¿Cómo supo Jesús dónde estaban exactamente sus discípulos? ¿Por omnisciencia o por amor? Por amor. Él es omnisciente, sí, y lo sabe todo, pero vela por los suyos. Y por amor, no solamente por omnisciencia, claro que sí, porque es omnisciente, pero la cualidad por la cual Jesús tiene conciencia y apremio por nosotros es que nos ama a los que somos suyos. Él preserva a los que están predestinados desde antes de la fundación del mundo para salvación. Es por amor y por fidelidad de Dios que Jesús tiene conciencia de nosotros, aunque andemos en valle de sombra de muerte, aunque pasemos por la inundación de muchas aguas, o aunque tengamos que pasar por entre el fuego. Él, por amor, está con nosotros. Ellos gritaron. ¿Qué dijimos que se debió traducir en lugar de gritaron? Chillaron. Eso quiere decir que los discípulos en realidad estaban aterrados. Por un lado, otra vez la tempestad, y por el otro, hasta un fantasma se nos apareció. Nomás esto nos faltaba. Cualidad número 4. Jesús es un Salvador paciente. En los versos 51 y 52 tenemos: Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. A diferencia de la otra tempestad en la que Jesús dormía, ¿se acuerdan ustedes? En la popa del barco, y vinieron y lo despertaron reclamándole: Jesús, ¿no te da cuidado que perecemos? ¿No vas a hacer algo? ¿Te vas a quedar ahí? En este caso,
al subir él en la barca sin reprender el viento y la tempestad, simplemente al subir en la barca se detuvo el viento, se calmó el viento. ¿Y qué hicieron ellos? Se asombraron. Para sustos no paramos. Y se maravillaban. Todavía no entendían quién era este Jesús. Y yo les quiero decir algo: entre más estudies tu Biblia, más te vas a maravillar, más te vas a sorprender y más vas a querer saber de Dios, y nunca vamos a poderlo comprender absolutamente todo de Él. Porque aún, dice aquí, no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Nosotros ya entendimos lo de los panes. ¿De dónde vinieron? Del cielo. No fueron ni cocidos ni producidos por la tierra. Y los peces no nadaron en ningún agua de este mundo, sino vinieron directamente del cielo. Jesús vino a reconciliarnos con Dios, y de aquí en adelante todas las cosas que recibamos no son de este mundo. Con muy poco que tengamos de este mundo, Dios puede multiplicarlo con lo mucho que hay en su gloria. Dice que nosotros no somos capaces de pedir ni de entender cómo es que Dios nos va a dar mucho más de lo que pedimos o entendemos, porque Él nos da conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, nosotros quisiéramos que le pusiera un cerito más a nuestra cuenta en el banco. Sí, no le va a poner un cerito, le va a poner a lo mejor ojos. ¿Cuánto te cuestan tus ojos? No le va a poner para que compres tus lentes, te va a poner vista, visión. No te va a poner para que compres el aparato de oídos, te va a poner oídos. ¿No es lo que hizo Jesús cuando le puso la mano al sordo y le dijo: Efrata, ábrete, y el oído se abrió? ¿No es lo que hizo Jesús cuando escupió en sus manos, hizo lodo y lo puso sobre los ojos del ciego, y el ciego vio? ¿Cuánto cuesta una operación de esas? Y nosotros, sintiéndonos los más miserables del mundo, porque no tenemos para el abono, para la renta, para la operación, para el medicamento, cuando Dios, conforme a sus riquezas en gloria, tiene mucho más de lo que nosotros somos capaces de pedir o de entender. ¿Por qué? Porque Él nos da. Cuando tú entiendes este milagro de los peces y los panes que Él multiplicó para dar de comer a miles de personas, entonces tú puedes entender que Él es un proveedor todopoderoso, todo benigno, lleno de compasión y amor por ti. Y a pesar de nuestros gritos, sustos, preocupaciones, ansiedad, cuentas, insomnios, preocupándonos cómo le vamos a hacer, qué le vamos a decir, a dónde vamos a ir, y si me dice que no, ¿con quién voy? ¿Cuántos planes tenemos así que nos tienen llenos de estrés, de incertidumbre? Bueno, a pesar de nosotros, nuestro Salvador Jesús es muy paciente. Y hay algo que debemos guardar en nuestro corazón: la obra que Él comenzó en nosotros, también la perfeccionará. Él no nos va a dejar a la mitad del camino. Jesús vino a medio del mar, a donde sus discípulos, que eran sagaces marineros, podían llevar la barca, pero estaban batallando como nosotros. Nosotros somos sagaces marineros de nuestras vidas. Nadie nos tiene que decir cuánta sal y a qué horas darle la vuelta a la tortilla. Nosotros somos sagaces, peritos, pero batallamos a veces por estar dándole vuelta al caldo de los frijoles y probando la sal.
se nos quema la tortilla o dejamos la plancha conectada y se quema la prenda porque nos distrajimos en otra cosa. Somos peritos, somos expertos, pero nos agobiamos con muchas cosas. Como Marta, estamos afanados y turbados, y hay una cosa que dice el Señor, te es necesaria. En medio de tu aflicción, clama a mí y yo te responderé. ¿Significa que Él va a hacer las cosas por nosotros? No, se calmó la tempestad y entonces ellos pudieron seguir remando con normalidad. Lo que necesitamos es que lo que es anormal, ¿cuántos hemos sentido que estamos enfrentando problemas que van más allá de nuestras fuerzas? Entonces es ahí en donde necesitamos detenernos, calmarnos, verlo, que viene caminando sobre el mar, que es todopoderoso, que nos ama, más que omnisciente, es que nos ama y tiene conciencia de nosotros. Él, a nuestra semejanza, es tentado en todo, pero sin pecado. Entonces nosotros, si ponemos demasiada atención al problema que estamos enfrentando, pues a lo mejor pecamos, a lo mejor nos desesperamos, a lo mejor nos impacientamos, pero si mantenemos la paz y la confianza en el Señor, seguramente vamos a ver su salvación, porque en quietud y en descanso seremos fuertes, en quietud y en reposo será nuestra fortaleza, nuestra salvación. Y por último, la quinta cualidad que dijimos de Jesús como nuestro Salvador es que es un Salvador compasivo. Y esto lo vamos a ver en los versos del 53 al 56, que dice así: Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Cuando por fin llegaron al otro lado de la ribera, llegaron a tierra de Genezaret, y apenas salían ellos de la barca cuando la gente, reconociéndolos, vino a ellos y comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde él estaba. ¿Qué reposo le permitía la gente a Jesús y a sus discípulos? Cero. Donde quiera que entraba, fuera aldea, ciudad o en el campo, la gente ponía en las calles a sus enfermos y le rogaban al Señor que los dejara, aunque sea tocar el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Jesús sabía las intenciones de esta gente que lo buscaban solo por el milagro, por la sanación, por la comida, por el privilegio y la supremacía de Israel como pueblo sobre las demás naciones. Por supuesto que sí. Jesús sabía que la mayoría de esas personas lo buscaban por las razones equivocadas, pero aún así los sanó. No te canses de hacer el bien cuando alguien te pida consejo, ayuda, oración, porque no vienen a ti buscándote a ti por tu gran bondad, generosidad y potencia. No, vienen a ti por causa de Él que está en ti. Como cuando los jóvenes ponían palmas al paso del burrito en el que el Señor montaba,
y gritaban: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el burrito decía: hombre, gracias, qué agradecido, oh mira, qué alfombra me pusieron. Le estaban poniendo a él la alfombra de hojas de palma, ¿o a Jesús? A Jesús. Por las razones correctas, sabemos que no. Ellos, ¿qué querían hacer de Jesús? Hacerlo rey en lugar de Herodes. Estaban adorando a Jesús, pero no el reino que él vino a predicar, sino el reino que ellos creían que el Mesías traería cuando viniera. Aún así, Jesús sabía que el beneficio que ellos estaban recibiendo al alimentarlos, al sanarlos, al liberarlos, al hacerles el milagro, sería temporal. En ese momento, Cristo no recibió la corona de gloria, porque era necesario que Él recibiera primero una corona de espinas. Ni siquiera sus discípulos lo entendían, solo Él lo sabía. Jesús no es un evangelista como los de nuestros tiempos de la prosperidad, que hace milagros, que hace campañas de sanación, que trae grupos de alabanza famosos para que la gente venga y recoger buenas ofrendas para construir el templo o comprar equipo de sonido o equipo de transporte, lo que la iglesia necesita. No, Jesús no es un sanador per se, porque incluso rehuía de las multitudes, pero si hacían violencia y lo encontraban, Jesús los ayudaba, aunque él sabía que el beneficio que obtuvieran sería temporal. Por lo tanto, la cualidad número 5 queda demostrada. Jesús es nuestro compasivo, amoroso y fiel Salvador. Y lo entenderemos cuando sea el tiempo, nuestro tiempo. Es decir, mucha gente seguirá viniendo a la iglesia por la restauración de su matrimonio, por la liberación de su adicto, porque salga su hijo de la cárcel, y a lo mejor Dios se lo conceda, y ojalá y esa persona permanezca y no se pierda. Pero si no se lo concede, o si se lo concede y esa persona se va, Jesús sigue siendo un Salvador compasivo. ¿Significa que se salvan? No. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esas personas lo buscan como estas multitudes, por la dádiva. Mas Jesús les dijo: búsquenme no por la comida que perece y termina en la letrina, sino por la que a vida eterna permanece. Yo soy el pan vivo. Ustedes me buscan por ese pan que les doy, que no fue cosechado ni cocido en hornos. Me buscan por ese pez que les doy, que no nadó en aguas de este mundo, ni fue cocido ni frito, pero ya está servido. Y no se les ocurrió pensar de dónde lo sacó. Lo único que quieren es saciarse y no se han preguntado qué significado hay detrás de los milagros. No busquen las cosas que son de este mundo, porque perecen. Busquen las cosas que son eternas, que son las que en realidad permanecen. No busquen la dádiva, busquen al dador. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like.
Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.